Si tengo que elegir 2, 3 películas de los últimos años, ¿no? Pongamos de los últimos 20 años, donde se reúnan y, y funcionen, ¿no?, dramáticamente las relaciones del cine y del rock. 2 de esas películas, insecto molesto acá, 2 de esas películas, una es Velvet Goldmine, de Todd Haynes, y la otra es esta, 24 Hour Party People. No programamos Velvet, pues la dimos muchas veces Velvet. Probablemente vuelva, siempre vuelve Velvet. Y 24 Hour es una de esas películas que también en más de una o dos oportunidades dimos en otros seminarios, pero que tiene una particularidad, ¿no? Yo esto lo escribí algunas líneas para presentar la película en la página de la revista, de la escuela. Digamos, vieron que en general las películas sobre las relaciones de cine y rock son celebratorias, o de los espectadores o de los músicos. Hay pocas películas donde se salga justamente del lugar que ocupa el espectador o del lugar que ocupa el fanático de ese tipo de música, o el consumidor, o quien está en el escenario. Digamos, Eden, de alguna manera, registra el primero de los casos o el primero de los ejemplos. Y bueno, y otras películas, infinidad de películas donde se habla de bandas, de grupos, de una época determinada, pero donde los músicos son lo más importante. Creo que hay pocos casos en la historia del cine, este debe ser uno de los poquitos, si es que hay otro, donde la película está contada desde un productor. Desde un productor y desde un empresario, como fue Tony Wilson, que fue un loser, un perdedor, ¿no? Porque perdió mucho más de lo que ganó, pero que de alguna manera él, con otro grupo de gente, fueron los responsables de la movida que hubo en Manchester, la movida musical y cultural que hubo en Manchester desde mediados de los años 70 hasta 20 años más tarde, ¿no? Entonces la película cubre todo ese recorrido, ¿no? Van a ver, casi desde el comienzo de la película, desde una de las presentaciones de los Sex Pistols, cuando recién empezaban los Pistols, hasta el triunfo de las raves. Entonces recorre toda esa época, donde aparecen músicos y bandas iconográficas, ¿no?, que pertenecen para mí, ¿no?, a la gran historia de la música, como Joy Division, New Order, después Joy Division después sería New Order, pero sin su líder, Ian Curtis, que murió, se suicidó a los 25 años. Y después aparece Happy Mondays y Durruticulum, otra banda de la época que van a escuchar. En muchos de los casos en versiones originales o en versiones reprocesadas por otras bandas, ¿no? Lo curioso es que, a ver, salvo en las escenas, yo creo que Michael Winterbottom, que es un director británico, el director de la película que van a ver, que es un director de una prolífica obra con puntos altos y puntos bajos, seguramente fue, durante sus años jóvenes, consumidor de Joy Division, ¿no?, de este grupo. Y entonces, más allá de que la película está contada desde el punto de vista de Tony Wilson, el productor, el creador de toda esta movida, en su taller, estudio musical que se llamaba The Factory, igual que Warhol en Estados Unidos, él pienso que Winterbottom le tenía que dedicar un espacio importante a este personaje tan particular de la música que se suicidó muy joven, que fue Ian Curtis. El actor que hace Ian Curtis es un notabilísimo actor británico, debe tener ahora unos 40 años, calculo, 40, 45 años, y haber visto a Ian Curtis en algunas cosas que están en internet, y haber leído bastante sobre su obra,
Me parece que Winterbottom da justo, digamos, en cómo era Ian Curtis como personaje, ¿no? Un personaje melancólico, un personaje pesimista, y que ese pesimismo podía llegar a un nihilismo extremo y sin salida. Un personaje que se va a plantear en un momento hablando con Tony Wilson, el actor que hace de Curtis y Tony Wilson, interpretado por otro notabilísimo actor. Van a ver la empatía que tiene Steve Corgan, el actor que hace de Tony Wilson, hacia ustedes, ¿no? Hacia el espectador. Le va a decir en un momento, David Bowie dijo que había que vivir hasta los 27 años y ya tiene 27. Bueno, el destino no era para Bowie, era para él. Y lo curioso es que Ian Curtis, y esto parece un chiste de humor negro, ¿no? Se suicidó mirando una película, mejor dicho, lo último que vio antes de suicidarse, y esto van a ver que se refleja en 24 Hours en la película, es una película de Bernard Herzog, el director alemán. Él estaba mirando, o por lo menos vio un rato, de una película de Herzog que se llama La balada de Bruno S., que termina con una gallina dando vueltas. Y eso es lo que van a ver desde el televisor, porque Ian Curtis, para los que vieron la película no voy a decir, está en ese lugar, pero está desde otro lugar al mismo tiempo. De acuerdo a la excelente puesta de cámara que van a ver a propósito del deceso de Ian Curtis. Lo curioso es que, entre otras cosas que tiene esta gran película, es que la película empieza y lo que menos parece es una película donde se relaciona el cine y el rock, porque empieza con un ejercicio frustrado a la del elitismo del personaje, y va a venir y directamente nos va a mirar a cámara a nosotros y va a hablar, no va a romper la cuarta pared continuamente el personaje, va a ir presentando personajes, va a ir diciendo, este es un amigo, dentro de unos años se va a acostar con mi novia, va a decir así. Y efectivamente eso es lo que vamos a ver después. Es una especie de personaje que no trabaja sobre el flashback, sino sobre el flash forward, ¿no? Lo que va a venir. Eso es muy original para una película de estas características. Y después, bueno, lo que cuenta entre chicas, primero una novia, después otra novia, los amigos, la empresa que le va mal y después le va un poco mejor, y aparece Joy Division con sus presentaciones tan especiales. Miren, en el festival de Bafisi que terminó, se dio una película que me hizo acordar bastante a Joy Division. Green Room se llama. Es una película violentísima, donde una banda punk, no sé si la vieron, actúa, se presenta en el escenario, y el mayor caudal de espectadores son skinheads, furiosos skinheads. Y luego los músicos no pueden salir del lugar porque son acosados y si se distraen van a ser asesinados por estos skinheads. La película es una película de resistencia sobre, digamos, un grupo que trata de sobrevivir la violencia del espectador. Bueno, me parece que es una opinión personal, ¿no? Con Joy Division pasó lo mismo. Joy Division, que tuvo esa denominación, ese nombre, la banda, porque aludía, digamos, a algo relacionado a la Alemania nazi, fue en una parte de su corta trayectoria, porque fueron 4 discos de estudios nada más, por la muerte del líder, fue consumido por grupos violentísimos. Y van a ver que en un momento aparecen, ¿no? Esto es una ficción, ¿no? Skinheads alabando y diciendo de las suyas en un show de Joy Division, cuando ellos tal vez no tenían esas intenciones, ¿no? Como a veces un discurso, digamos, transmitido desde el escenario, puede ser consumido, en todo caso interpretado de diferentes maneras, ¿no? De ir más allá de la celebración, que en gran medida puede ser un recital, se trate de música triste o de música alegre, lo importante es la celebración, y cómo esto puede continuar afuera, ¿no? Fuera, digamos, del ámbito donde se celebró esa celebración. Porque una cosa era que
esto lo vamos a ver dentro de un par de semanas con Sid y Nancy, que Sid Vicious se inmolara en el escenario, le agarrara una gilet y se cortara, o Iggy Pop se desnudara en el escenario y se tirara encima de la gente, o supuestamente Ozzy Osbourne mordió un murciélago en el escenario, el cantante de Black Sabbath, o Gene Simmons pisaba pollitos, ¿no? Las leyendas, ¿no? El bajista de Kiss, ¿no? Y otra cosa es que después a la salida vayas pisando pollitos, comiendo murciélagos, pegándole a la gente. Bueno, es esta idea, ¿no? Hasta dónde la música puede transmitir esto, ¿no? Y la película que vi el otro día en el Bafisi me hizo acordar, digamos, esta desacertada, no idea del mismo grupo Joy Division, sino también del consumidor del tipo de música. Lo curioso es que una vez van a ver que se produzca la muerte de Ian Curtis, va a aparecer Steve Corgan, es decir, Tony Wilson, el productor, el personaje central de la película, diciendo: cuando todo el mundo cree que era un personaje muy pesimista, todo lo contrario, dice él, ¿no? Era un tipo muy alegre. Iba a mostrar un supuesto último show de Ian Curtis con un montón de gente en el escenario, todos borrachos, ¿no? Pero, ¿a qué punto voy? Que si queda algo instalado, por momentos no es demasiado interesante que se imprima esa leyenda, ¿no? Como que si imprimís la leyenda es como que no la podés rebatir. Y esto también pasa con el cine y pasa con la música, y pasa con cualquier arte, ¿no? Bueno, este personaje fue esto y aquello. Entonces no salimos de esas 5 cosas. Y no hay dudas, incertidumbres, todas tienen que ser certezas sobre ese personaje. Desde la lógica, de acuerdo a cómo está mostrado, Ian Curtis, que ahí estructuralmente se produce un corte narrativo en la película, porque ahí termina en la primera mitad, uno va a decir, claro, este tipo como no se iba a suicidar, miralo cómo está. Además el pobre sufría de epilepsia, y los ataques le agarraban en el escenario a veces. Bueno, pero aparentemente era un tipo feliz en lo suyo. Después si decidió morirse, no morirse, capaz que no quería morirse, tal vez se murió porque la novia lo abandonó. Un montón de cosas dan vueltas alrededor de un personaje, no es únicamente impriman la leyenda. Después de la etapa melanco de Ian Curtis, en la movida Manchester, como se va a ver, viene la etapa festiva con New Order a la cabeza. Y después viene Happy Mondays, que ahí van a ver cómo estuvieron acá los Happy Mondays hace 5 años, costaba moverse en el escenario, salvo no sé si lo vieron en vivo, ellos tocan, cantan, y como más que acompañante, porque a veces hace coros desafinados, hay un personaje que se llama Pez que baila con ellos en el escenario, que no para de moverse, ¿no? Imagínense un tipo bailando 1 hora y media en el escenario, ¿no? Con los movimientos medios perpénticos todo el tiempo, lo van a ver. Es decir, la movida Manchester fue de la furia punk al principio a la melancolía, para rotularlo de alguna manera, de Joy Division. Después viene la fiesta, la celebración, con New Order y Happy Mondays. Estoy sintetizándolo porque hay muchas más bandas que van a aparecer recreadas. Y después aparecen las raves, como lógica consecuencia, donde el mismo Steve Wilson va a mirar a cámara y va a decir, ya la gente no viene a ver al músico, sino que viene a bailar. Ya no interesa esto. Ya no es como antes, dice. Signo de los tiempos. Y ahí van a ver qué va a decir Tony Wilson con su empresa, ¿no? Porque se está derrumbando. También, entre líneas, la película tira más de una línea interesante sobre el tema de las grandes corporaciones que van deglutiéndose a las pequeñas empresas dirigidas por pequeños productores. No es una lectura menor la que propone la película. Todo en un grado de festividad permanente, ¿no? O de melancolía permanente, porque hay de todo acá.